Bien, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase de hoy día, la clase de inducción al laboratorio, que se denomina frotis bacteriano, ¿sí? Bien, ¿cuál es el objetivo de realizar esta práctica de laboratorio? Como su nombre lo dice, el objetivo es aprender a realizar un frotis bacteriano que viene a ser un extendido para la observación e identificación de bacterias, ¿sí? ¿Para qué nos sirve la identificación morfológica de la bacteria? Nos sirve para identificarlas y una vez identificadas llegar a la conclusión de identificar esa bacteria a qué grupo bacteriano pertenece y para saber si es una bacteria patógena o no lo es, ¿sí? Entonces, un frotis bacteriano es un frotis simple que se realiza en el laboratorio para la identificación de bacterias. Bien, como introducción o como inducción a la práctica de frotis bacteriano, van a poder ustedes conocer el procedimiento para realizar un frotis siguiendo los pasos indicados para identificación bacteriana, ¿sí? En este caso, se va a tomar la muestra de un lácteo que viene a ser el yogur, ¿sí? Sabemos que el yogur es un derivado de la leche, ¿no? Que se obtiene a través de la fermentación o la utilización de bacterias que fermenten la leche para producir este producto, ¿no? Que viene a ser el yogur, ¿sí? Entonces, al consumir nosotros yogur, estamos consumiendo bacterias, ¿sí? Pero son bacterias que no nos causan daño o algún tipo de patología, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas bacterias solamente se alimentan de la lactosa, que es componente fundamental de la leche, ¿sí? Entonces, esas bacterias son de dos tipos, las fermentadoras de leche, que vienen a ser el Streptococcus thermophilus y el Lactobacillus vulgaris, ¿sí? Son las dos especies bacterianas que fermentan el yogur y que básicamente se utilizan para elaborar este producto, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el objetivo de esta práctica? El objetivo es la observación de las células procariotas. ¿Cuáles son las células procariotas? Son células que están, que no presentan un núcleo para almacenar el material genético, ¿sí? Seguramente eso ya lo han visto en la parte teórica, ¿verdad? Cuando avanzaron células procariotas, eucariotas, ¿sí? Entonces, característica de las células procariotas que no tienen núcleo para almacenar el material genético, ¿sí? Y el otro tipo de células vienen a ser las células eucariotas que sí presentan un material genético para almacenar el material genético. Entonces, las células procariotas las presentan las bacterias, ¿sí? Las bacterias, el material genético está disperso en toda la célula o todo el cuerpo que conforma la bacteria, ¿sí? Entonces, por eso dice la observación de células procariotas. Otro objetivo viene a ser la realización de una tinción simple de bacterias procedente de distintas muestras naturales. ¿A qué se refiere una tinción simple? Una tinción simple es cuando en el laboratorio yo utilizo un solo reactivo, en este caso un solo colorante, para la tinción de mis bacterias, ¿sí? En este caso voy a utilizar un reactivo, un colorante que es el azul de metileno, ¿sí? Entonces, en eso consiste la tinción simple. Pero hay otros tipos de tinciones, como por ejemplo la tinción diferenciada, que ahí puedo utilizar más de un solo colorante, ¿sí? Eso lo vamos a hacer después. Son otras técnicas de tinción que se realizan, que vamos a realizar en otras prácticas para que ustedes también las aprendan, ¿sí? En este caso solamente vamos a realizar una tinción simple. Y el último objetivo
viene a ser la observación morfológica bacteriana y aprender a distinguir los distintos tipos de agrupaciones que existen de bacterias, ¿sí? La morfología viene a ser la forma que presentan las bacterias y presentan diferentes formas, ¿no? Están los cocos, están los bacilos, están los espirilos, ¿no? Que, después les voy a mostrar cuál es la morfología bacteriana, que sí, ¿sí? Bien, entonces esos son los tres principales objetivos de la práctica de hoy día, ¿sí? ¿Qué materiales se utilizan para la realización de esta práctica de frotis bacteriano? Vamos a utilizar el portaobjeto, los cubreobjetos, que son las láminas donde coloco mi muestra, un cuentagotas o un gotero, el papel filtro, el frasco lavador, el mechero puede ser de alcohol o puede ser Bunsen, cualquiera de los dos me sirve. El colorante que voy a utilizar va a ser el azul de metileno al 1%. Voy a utilizar alcohol, pinzas de madera, el yogur para obtener la muestra, microscopio para la observación e identificación de la muestra, y las cajas PET, ¿sí? Además voy a utilizar también un asa de siembra, que es con lo que voy a tomar la muestra de mis bacterias del yogur, ¿sí? Bien, ¿cuál es la morfología bacteriana? Para que ya tengan una idea antes de ir con el procedimiento. La morfología bacteriana es la que indica las formas que pueden presentar las bacterias, ¿sí? Entre las bacterias más comunes y las más abundantes que existen están los cocos y los bacilos, ¿sí? ¿Cuáles son las formas de los cocos? Los cocos están conformados por una bacteria de forma circular, así como lo ven aquí en la imagen, y está conformada por una sola célula, ¿sí? Las bacterias están formadas por una sola célula, son seres unicelulares. Entonces, esta es la forma de los cocos. Se denominan diplococos cuando hay dos bacterias unidas o se trasladan juntas de un lugar a otro. Luego están los estreptococos, cuando las bacterias forman como una cadena, como un collar de perlas, ¿no? Así, hacen una cadenita, varias bacterias, más de 3, 4, 5, 10, 20 bacterias pueden ir así, agrupadas en esa forma. Entonces estos son los estreptococos. Las sarcinas son cuando hay un conjunto de bacterias, 4 bacterias delante y 4 detrás, entonces en total van 8 bacterias y van unidas, ¿no? Luego están los estafilococos que hacen esa forma como un racimito de uva, fíjense, ¿no? Pueden ir 10, 20 bacterias haciendo esa formita. Están las tetradas que vienen a ser un conjunto de 4 bacterias unidas y se pueden mover de un lugar a otro, ¿no? Entre los bacilos vienen a ser bacterias de forma ovalada, fíjense, o alargada, ¿sí? Entonces, cuando adoptan esta forma, por ejemplo, que no es ni larga ni redonda, es medio ovalada, se denominan cocobacilo, porque se dice que es la unión de un coco y un bacilo, ¿sí? El bacilo tiene una forma más alargada. Luego están los bacilos empalizadas que hacen la forma como de unos palitos, así, varios bacilos unidos. Luego están los diplobacilos, que es cuando hay 2 bacilos unidos, y los estreptobacilos cuando los bacilos forman como una cadenita. Entonces, otros más comunes vienen a ser los vibrios, que tienen esta forma como de una haba o de un riñón, fíjense, ¿no? Están los vibrios también, que tienen la forma como de una comita ortográfica, se caracteriza. Y otros más comunes vienen a ser las espiroquetas también, que tienen una forma como de espiral, fíjense, ¿sí? Entonces, todas esas formas pueden presentar las bacterias, ¿sí? Entonces, ¿para qué hago el frotis bacteriano? Para ver cuáles de estas formas presentan las bacterias y poder identificarlas, ¿sí? Bien, vamos a ir con el procedimiento de la práctica. Aquí vamos a ver
El procedimiento les voy a ir explicando a medida que vaya avanzando el video, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Tengo que identificar de dónde voy a tomar mi muestra, ¿sí? Mi muestra no solamente puedo tomarla del yogur, puedo tomarla de otras fuentes, como por ejemplo, si quiero hacer o tomar la muestra de un mesón de un lugar donde preparan alimentos, por ejemplo, de la cocina, pues voy a utilizar un hisopo estéril y de ahí puedo tomar la muestra. ¿Cómo tomo? Haciendo un frotis, ¿no? Del lugar donde voy a tomar la muestra y ahí voy a obtener mis muestras de bacterias, ¿sí? ¿Cómo más puedo tomar mi muestra? También puedo hacer un cultivo, ¿no? De distintas secreciones, por ejemplo, ¿no? Para obtener mis muestras, como secreciones como de orina, de heces fecales, muestra de suelo, ¿no? Para poder identificar esas bacterias que se encuentran en esos lugares que yo quiero saber qué tipo de bacterias se encuentran en esos ambientes, ¿no? Entonces, de ahí también puedo tomar la muestra, ¿sí? En este caso voy a tomar una muestra del yogur, ¿sí? Para la identificación. Voy a necesitar un microscopio para el momento de la observación, ¿sí? Entonces, voy a utilizar el azul de metileno, como les decía. Voy a utilizar el alcohol y el yogur para tomar la muestra, ¿sí? ¿Qué es lo primero que voy a hacer una vez tenga ya mi material o mis materiales de laboratorio? Voy a colocar un puente que se llama, este de aquí que ven. Voy a prender mi mechero y voy a esterilizar mi asa de siembra. Este material que ven aquí ustedes. Doctora, no se ve. ¿No se ve? No se ve. No se ve, doctora. Quedó en el frotis bacteriano la pantalla. ¿No se ve el video que está avanzando? No. ¿No? Ya, a ver, lo voy a No, poner. doctora. Ya, Yo sé el video, doctora. ya, ahorita lo pongo de nuevo. ¿Ahora lo ven? Sí. ¿Sí? ¿Se puede ver? Sí, doctora. Sí. Ya, bien. Entonces, vamos a empezar otra vez para que todos puedan observar. Bien, entonces les decía que primero tengo que tener todos los materiales para empezar mi muestra, al procedimiento de mi protis bacteriana. Voy a necesitar un microscopio óptico, que es el que utilizamos en laboratorio. Voy a tener todos mis materiales, el azul de metileno, que es con lo que voy a teñir, el alcohol y el yogur de donde voy a tomar mi muestra, ¿sí? Bien, una vez tenga todos mis materiales listos, voy a proceder con la tinción o el frotis bacteriano. Aquí les decía, coloco sobre un recipiente, para no manchar el mesón, un puente, ¿no? Que es donde voy a hacer mi frotis bacteriano. Prendo el mechero y lo que hago primero es esterilizar mi asa de siembra. Este material de aquí se llama asa de siembra, punta redonda en este caso, y lo esterilizo en el mechero hasta que esté al rojo vivo. ¿Para qué esterilizo esta asa de siembra? Para cuando tome mi muestra, fíjense que tiene que estar completamente al rojo vivo, ¿no? Esterilizando en la llama del mechero. Entonces, una vez que está al rojo vivo, mi asa de siembra, la voy a dejar enfriar a un ladito con un movimiento de zigzag, siempre cerca del mechero, porque esterilicé mi asa de siembra para cuando tome mi muestra del yogur, mi asa esté estéril y esté libre de otras bacterias, ¿sí? Porque sabemos que en el ambiente hay diferentes tipos de bacterias, de hongos oportunistas, por ejemplo, que pueden llegar a contaminar mi muestra, ¿sí? Y yo quiero observar exactamente las bacterias del yogur, ¿sí? Entonces, para eso hago la esterilización de mi
asa de siembra, que es con lo que voy a tomar mi muestra, ¿sí? Una vez esterilicé, voy a colocar una gotita de agua destilada sobre un portaobjeto. ¿Cuál es el portaobjeto? Esta laminita más grandecita de vidrio que utilizo en el laboratorio para observar mi muestra en el microscopio. Coloco una gota de agua sobre el portaobjeto. ¿Para qué? Para colocar encima la muestra del yogur. Fíjense, ahí voy a abrir el yogur y voy a tomar la muestra con el asa de siembra estéril, ¿sí? Entonces, tomo la muestra y la coloco encima de la gotita de agua y lo que hago es esparcir, ¿sí? El esparcimiento viene a ser el frote, ¿sí? Lo esparzo lo más que se pueda para que mi muestra se seque más rápido, ¿sí? Posteriormente, con una pinza de madera, fíjense, para no quemarme, voy a pasar mi muestra por la llama del mechero. ¿Para qué hago este paso? Para que mis bacterias se fijen a la lámina de vidrio, en este caso el portaobjeto, ¿sí? ¿Para qué hago que se fijen? Para que una vez cuando haga la tinción y haga los posteriores lavados de mi muestra, mis bacterias no se vayan a salir por completo del portaobjeto. Entonces, para que se adhieran las bacterias a este material de vidrio que es el portaobjeto, entonces para eso lo paso varias veces por la llama del mechero para fijar, ¿sí? Una vez que fijé mi muestra, voy a cubrir mi muestra completamente con el azul de metileno, con el reactivo, fíjense. Con una pipeta o con un goterito, saco la tinción o el reactivo, el azul de metileno y cubro completamente mi muestra. Ahí voy a esperar 5 minutos que mi muestra agarre la coloración y luego voy a hacer una inclinación de mi portaobjeto y voy a proceder a lavar mi muestra. Fíjense, ¿sí? El chorrito de agua destilada no tiene que caer directamente aquí donde está mi muestra, porque si no, voy a hacer que toda mi muestra se salga, ¿sí? Entonces, saco el exceso de colorante, fíjense, completamente, lo lavo bien y queda mi muestra. Entonces, lo dejo que seque a rojo vivo, ¿sí? Perdón, que seque a temperatura ambiente y luego le voy a colocar alcohol encima de mi muestra. ¿Cuál es el objetivo de colocar el alcohol? El objetivo de colocar el alcohol es que, como estoy tomando una muestra de yogur, y el yogur tiene una consistencia tipo aceitosa, entonces, para sacar esa cantidad de aceite que tenía mi yogur y que no, que me pueda causar algún mal reflejo, se puede decir, con la luz del microscopio. Entonces, para eso utilizo el alcohol, ¿sí? Lo cubro entonces mi muestra con alcohol, ¿sí? Solamente ni un minuto lo dejo ahí y lo lavo nuevamente con el agua destilada, ¿sí? Solamente para sacar el exceso de grasa del yogur, ¿sí? Entonces, una vez lavo con agua destilada, ¿sí? Lo dejo secar al rojo, a temperatura ambiente mi muestra, ¿no? Y si no, si estoy más apurada, me ayudo con el mechero para que seque un poquito mi muestra, ¿sí? Para que si tiene bastante agua, no vaya a llevar al microscopio y mancharlo el microscopio, ¿sí? Entonces, una vez que grabé, voy a colocar mi muestra sobre el microscopio. Antes le coloco un cubreobjeto, que es la laminita de vidrio más pequeña, ¿no? Y encima de mi cubreobjeto voy a colocar una gotita de aceite de inmersión, ¿sí? Aquí se coloca el aceite de inmersión y voy a observar con el objetivo de 100, ¿sí? Se puede observar directamente con el objetivo de 100, pero si desean lo pueden hacer. Como ustedes recién están aprendiendo a utilizar el microscopio,
se puede hacer con el objetivo de menor resolución, ¿sí? Como les enseñé en la primera práctica, que era utilizando el objetivo primero de 4, de 10, de 40, hasta llegar a 100, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo más práctica, ya puedo utilizar directamente el objetivo de 100, ¿sí? Porque en 4 no voy a observar la morfología bacteriana. En 10 tampoco, en 40 yo voy a observar un poquito, pero en 100 observo completamente la forma que presentan mis bacterias, ¿sí? Y es de esta manera, fíjense. Esto es lo que teñí, esta es mi tinción, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy observando aquí en esta muestra de mi yogur? Fíjense, aquí pueden ver estos circulitos aquí. Entonces, son bacterias que tienen la forma circular, ¿sí? Entonces, según la morfología bacteriana, estos vendrían a ser cocos, ¿sí? Porque están solitos, individuales, fíjense, ¿sí? Esto de acá, fíjense, son cocos que adoptan una forma como de una cadena, ¿sí? Entonces, estos vienen a ser estreptococos, ¿sí? Ya cuando los cocos formaban una cadena, ¿sí? Y también acá hay un diplococo, fíjense, que es cuando dos cocos estaban unidos, ¿sí? Entonces, de esa forma, yo puedo identificar la forma que presentan mis bacterias en mi muestra de yogur, ¿sí? Entonces, solamente estoy observando cocos, fíjense, ¿sí? Entonces, para eso realizo el frotis bacteriano para la identificación de mis bacterias. Fíjense, ahí están, ¿sí? Ahí se ven las cadenitas, ¿sí? Entonces, de esa forma, yo voy a poder identificar la morfología que presentan mis bacterias del yogur, ¿sí? Entonces, de esa misma forma puedo hacer otros frotis con otras muestras y de esa manera puedo identificar la morfología que presentan estos tipos de microorganismos, ¿no? Bien. Entonces, en eso consiste la práctica de frotis bacteriano, que una vez la vamos a realizar volviendo a las clases presenciales, nuevamente cuando estemos en laboratorio, ¿sí? Esto solamente es una inducción para que ustedes tengan una idea de lo que se va a realizar en las prácticas de laboratorio, ¿no? Esta es la práctica número 4, ¿no? De sus guías. Si quieren pueden ir adelantando sus guías, haciendo sus cuestionarios, pero no hagan la parte de informe de la práctica, ¿sí? Porque eso lo van a hacer en el laboratorio una vez que ustedes observen la muestra, ¿no? Que van a obtener haciendo, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre la práctica de hoy día? Doctora, en Sí. caso de que usted, ¿cómo le diría? ¿El mismo procedimiento es para todas las muestras que uno quiera ver o diferente? ¿O solo el yogur ha hecho ese método? O digamos, si quiere hacer un copro, igual va a utilizar todo ese lavado que hizo así o no? Sí, dependiendo de las bacterias que yo quiera identificar. Pero hay otro tipo de bacterias, como por ejemplo, las que se conocen como que son más patógenas, ¿no? Entonces, para eso se requiere hacer otra técnica o utilizar otra técnica de tinción para la identificación más rápida de ese grupo bacteriano, ¿sí? O sea, esta es una técnica, por decirle, la más básica que se puede realizar para la identificación de bacterias, ¿no? Porque después están otras técnicas, por ejemplo, está la tinción de Gram, está la tinción de Ziel-Nielsen, que esas son ya para bacterias de muestras más específicas, por ejemplo, ¿sí? Y que ahí utilizo más de una tinción para la identificación más rápida de esos tipos de bacterias, ¿sí? Pero esta es una tinción básica, se puede decir, para la identificación de cualquier tipo de bacteria en general. Y si el yogur Doctora, estuviera disculpe, pero contaminado, ¿este procedimiento es para los cocos nomás? No, también se pueden identificar bacilos, espirilos, dependiendo de la muestra, ¿no? Que yo tome.
Doctora, si su yogur estuviera contaminado, aquí usted lo tendría que ver, ¿no? ¿Qué bacteria Sí. más tiene o no? Sí, se puede también identificar. Sí, se puede realizar. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Se entendió el procedimiento? Sí, doctora, se entendió. Ya, de todas maneras les voy a pasar la presentación, las diapositivas y la clase grabada por WhatsApp para que ustedes las puedan volver a ver si es que tienen algún tipo de duda. ¿Ya? Ya. Está bien. Doctora, gracias. Ya. Espérenme un ratito, voy a tomar la lista. Bien, atiendan a la lista, por favor. Aguilar, Lady. Presente. Álvarez, Lidia. Presente. Áñez, Carola. Presente. Carola. Y no. Ávalo, Celestino. Azogue, María José. Balanza, Freddy. Barba, Alonso. Bilbao, Esaú. Kawasiri, Edith. Calderón, Marlene. Calvo, Rociani. Cañelas, Cristal, perdón. Choque, Alberto. Condori, Nadir. Cortés, Delicia. Cuñapiri, Angélica. Presente. Domínguez, Arcinda. Galarza, Angelita. Presente. Gutiérrez, Reinaldo. Presente. Guzmán, Vilma. Hurtado, Yereni. Limachi, Elizabeth. Limpias, William. Mancilla, Mabel. Medina, Clider. Presente. Morucci, Adbel. Motori, Cecilia. Nicolás, Dens. Nina, Liz. Ortiz, Ronald. Paredes, Jerica. Pérez, Teresa. Pérez, Mónica. Presente. Ramos, Antonia. Presente. Ricaldes, Marisol. Rimba, Ciceli. Rocha, Shirley. Rojas, Edimir. ¿Está Rojas? Presente. Ya. Segundo, Olver. Simones, Viviana. Presente. Solís, Lorena. Presente. Solís, Nicole. Torres, Fiorella. Ugarte, Lenca. Presente. Vallejo, Marcela. Valverde, Freddy. Bedia, Jonathan. Vega, Joel. Velarde, Karen. Villalba, Eldi. Villarruel, Sonia. Zambrana, José Luis. Están todos los que están, los nombré a todos los que están presentes en la sala. Bien, entonces conmigo nos vemos la próxima semana, chicos, en una nueva clase, ¿sí? Para realizar el procedimiento y
hacer la inducción de otra práctica de laboratorio. ¿Sí? Bien, hasta luego y que pasen un buen día.